Hay límites a lo que humanos tolerarán. Hay punto donde víctimas se convierten en fuego. Y ese fuego, una vez encendido, puede consumir imperios. Los detalles de lo que los romanos hicieron a Boudica fueron registrados por Tácito con claridad inquietante. Escribió que fue azotada con varas, según costumbre romana, para castigar esclavos rebeldes. Esto no era castigo ligero, sino tortura diseñada para humillar y quebrar. Las varas romanas, llamadas fasces, eran haces de ramas atadas alrededor de hacha. Los lictores que las portaban eran ejecutores oficiales de castigo romano. El número de golpes no está registrado, pero castigos similares típicamente llegaban a 40 azotes. Cada golpe desgarraba piel. Cada impacto dejaba welts sangrientos que tardarían semanas en sanar. Boudica habría sido desnudada o semidesnudada para el castigo, añadiendo humillación sexual a dolor físico, y esto fue hecho públicamente, probablemente en centro de su propio pueblo tribal. Los nobles y senos que habían sido sus súbditos fueron forzados a presenciar destrucción de su reina. Era teatro de poder romano, así es como tratamos incluso a realeza que nos desafía. Mientras Boudica sangraba, sus hijas fueron arrastradas lejos por soldados romanos. Los historiadores no registran sus nombres, eran adolescentes en momento de violación. La violación fue sistemática, múltiples soldados, probablemente toda una unidad participó. En cultura romana, violar mujeres de enemigos conquistados era práctica común, casi esperada. Se consideraba parte de botín de conquista, forma de deshonrar completamente a familia enemiga. Para cultura celta, donde mujeres de familias nobles eran respetadas y tenían estatus considerable, era profanación impensable. Las hijas de Boudica no solo perdieron su inocencia, sino su lugar en sociedad celta. En cultura que valoraba pureza para matrimonios nobles, ahora eran manchadas por violencia romana. Sus futuros como esposas nobles, como madres de próxima generación de líderes, fueron destruidos, y Boudica tuvo que escuchar todo desde donde yacía sangrando por azotes. No hay registro de lo que pasó inmediatamente después, pero podemos inferir. Boudica habría sido llevada de vuelta a lo que quedaba de su hogar, ahora confiscado por Roma. Sus hijas habrían sido devueltas traumatizadas, posiblemente heridas físicamente además de psicológicamente. No había justicia disponible, no había autoridad superior a la cual apelar. Roma era la ley, y Roma había declarado que familia de Boudica no merecía nada. En las semanas siguientes, mientras Boudica sanaba y consolaba a sus hijas, algo cristalizó en ella. No era solo deseo de venganza, sino claridad absoluta sobre lo que debía hacerse. Roma había cruzado línea de la cual no había retorno, ahora ella cruzaría su propia línea. Los mensajeros que envió a otras tribus no apelaban solo a agravios compartidos, apelaban a miedo fundamental. Si hicieron esto a Reina, imaginen lo que harán a ustedes. Y tenía razón. Cada tribu había visto o experimentado brutalidad romana en alguna forma. Los trinovantes recordaban cómo romanos habían tomado sus mejores tierras para veteranos retirados. Habían sido expulsados sin compensación, sus granjas ancestrales dadas a extranjeros. El templo de Claudio en Camulodunum era insulto constante, enorme estructura que costó fortunas. Fortunas sacadas de impuestos británicos, forzándolos a pagar por adoración de su conquistador. Los sacerdotes del templo eran corruptos, exigían donaciones bajo amenaza de represalias romanas. Otras tribus habían visto sus hijos tomados como esclavos por deudas que no podían pagar. Los prestamistas romanos habían llegado ofreciendo dinero a interés, pero términos eran trampas. Cuando británicos no podían pagar, sus familias eran vendidas en mercados de esclavos. El filósofo Séneca,
maestro del emperador Nerón, era uno de los peores prestamistas. Había prestado enormes sumas a nobleza británica. Luego, exigió repago completo inmediato. Esto arruinó a docenas de familias nobles británicas, empujándolas a desesperación. Algunos historiadores sugieren que estas prácticas de préstamo predatorio fueron factor clave en la rebelión. No solo era conquista militar, sino explotación económica sistemática que destruía sociedad británica. Boudica articuló esta injusticia acumulada en términos que todos entendían. «Nos han quitado nuestras tierras», decía en sus discursos a tribus reunidas. «Nos han quitado nuestras riquezas, convirtiendo deudas en cadenas de esclavitud. Nos han quitado nuestra dignidad, tratando a nuestros nobles como basura. Y ahora han violado a nuestras mujeres, mostrando que ninguna familia está segura. ¿Qué nos queda que tomar? ¿Esperaremos hasta que tomen nuestras vidas también?» La respuesta fue atronadora. Guerreros golpeaban escudos, mujeres gritaban apoyo. En cultura celta, las mujeres tenían voz en decisiones tribales y muchas apoyaban guerra total. Algunas mujeres celtas eran guerreras ellas mismas, tradición que horrorizaba a romanos. Roma consideraba mujeres luchando como señal de barbarie, de sociedad no civilizada. Pero para celtas era normal. Si tenías fuerza y coraje, podías pelear independiente de género. Boudica misma probablemente había entrenado con armas en juventud, como muchas nobles celtas. Ahora ese entrenamiento sería puesto en uso letal contra aquellos que la habían violentado. El ejército que reunió era masivo, pero también caótico según estándares militares romanos. No había uniformes estándar, no había formaciones drill, no había cadena de comando formal. Era confederación de tribus con diferentes estilos de lucha, diferentes armas, diferentes tácticas. Algunos luchaban desnudos pintados con gouache azul, práctica diseñada para aterrorizar enemigos. Otros usaban armadura de cuero o cota de malla si podían permitírselo. Las armas variaban desde espadas largas de hierro hasta lanzas, hachas, hondas. Los carros de guerra eran especialidad británica, plataformas ligeras tiradas por 2 caballos. Guerreros los manejaban directamente a líneas enemigas, lanzando jabalinas antes de retirarse. Era estilo de guerra que dependía de velocidad, ferocidad individual y terror psicológico. Contra enemigos tribales similares era efectivo, pero contra legiones romanas disciplinadas era problemático. Pero el número puro era ventaja masiva. Si Boudica tenía 100.000 guerreros contra guarniciones de cientos, números importaban. Y el elemento sorpresa estaba completamente de su lado mientras Suetonio estaba en Mona. La marcha a Camulodunum fue triunfal para británicos. Cada pueblo que pasaban se unía. Granjeros con hoces y hachas, pastores con lanzas improvisadas, familias enteras siguiendo ejército. Era movimiento popular masivo, tanto como era ejército. Todos querían ver venganza contra Roma. Cuando aparecieron en horizonte de Camulodunum, deben haber parecido marea imparable. Los romanos en la ciudad entraron en pánico absoluto. Enviaron mensajes urgentes, pero era tarde. La velocidad del ataque británico fue impresionante. No perdieron tiempo en asedios elaborados. Simplemente abrumaron defensas por números puros, escalando muros, rompiendo puertas. La brutalidad de lo que siguió sorprendió incluso a estándares antiguos. Roma había visto muchas conquistas violentas, pero esto era diferente. No era conquista para esclavizar o saquear, era aniquilación deliberada de todo asociado con Roma. Los veteranos romanos que habían tomado tierras británicas fueron cazados específicamente. Cuando los encontraban, las muertes eran lentas y sádicas, torturados antes de ser matados. Boudica quería que sufrieran como ella había sufrido, que sintieran impotencia que ella había sentido. Las esposas e hijos de veteranos
no fueron perdonados. Toda familia era considerada culpable. Niños pequeños fueron muertos frente a padres. Madres fueron violadas antes de ejecución. Era espejo oscuro de lo que Roma había hecho a familia de Boudica. Los comerciantes que habían prosperado bajo Roma fueron vistos como colaboradores. Sus almacenes fueron saqueados y quemados, sus familias masacradas junto con romanos. Esclavos que habían servido a amos romanos fueron liberados, pero muchos también murieron en caos. No había distinción cuidadosa entre culpables e inocentes. Todos en Ciudad Romana eran objetivos. El asedio del templo de Claudio duró 2 días de terror concentrado. Los refugiados adentro escuchaban golpes constantes en puertas, gritos de británicos afuera. Sabían que no habría rescate, que muerte era inevitable, pero instinto de supervivencia los mantenía luchando. Cuando británicos finalmente entraron, fue como represa rompiéndose. Años de resentimiento contra símbolo de dominación romana explotaron en violencia frenética. Destruyeron no solo personas, sino cada representación de poder romano que pudieron encontrar. Inscripciones fueron desfiguradas, estatuas decapitadas, altares profanados con sangre. Era rechazo total de autoridad romana, declaración de que Roma no era divina, sino mortal y vulnerable. El fuego que consumió Camulodunum ardió durante días, visible desde kilómetros de distancia. Era faro de rebelión para otras tribus, señal de que Roma podía ser derrotada. Y para Roma era humillación que no podía quedar sin respuesta. Cuando noticias llegaron a Roma semanas después, el emperador Nerón consideró abandonar Britania completamente. La provincia había sido problemática desde el principio, cara de mantener, propensa a rebelión. Quizás no valía el costo en vidas y tesoro mantenerla en imperio, pero consejeros lo persuadieron contra retirada. Sería admitir derrota ante enemigos de Roma. Enviarían refuerzos, aplastarían rebelión y harían ejemplo de Boudica que recordaría por siglos. Pero esos refuerzos tardarían meses en llegar. Mientras tanto, Suetonio tenía que manejar crisis con recursos disponibles. Su decisión de abandonar Londinium fue controversial, incluso entre sus propios oficiales. Algunos argumentaban que debían defender la ciudad, que retirada era cobardía. Pero Suetonio sabía matemáticas militares. Su fuerza pequeña sería aniquilada en batalla urbana. Mejor preservar legiones para batalla decisiva en terreno de su elección. Los residentes de Londinium, que no pudieron evacuarse, sabían su destino. Algunos se suicidaron antes de que llegaran británicos, prefiriendo muerte rápida a tortura. Otros se escondieron en bodegas y áticos, esperando milagrosamente pasar desapercibidos, pero británicos registraron metódicamente cada edificio. Nadie escapó del celo vengativo. La arqueología moderna ha revelado detalles perturbadores sobre masacre de Londinium. Un sitio excavado contenía más de 40 cráneos humanos, todos decapitados. Otro mostró evidencia de edificio quemado con personas todavía dentro, puertas barricadas desde afuera. Murieron quemados vivos, atrapados mientras británicos mantenían puertas cerradas. Joyería y monedas encontradas mezcladas con restos humanos sugieren que algunos llevaban posesiones al esconderse, inútilmente esperando que riqueza pudiera comprar misericordia que Boudica no ofrecía. El río Támesis probablemente fue receptor de muchos cuerpos arrojados para librarse de evidencia. Aunque evidencia era más declaración que algo a ocultar, Boudica quería que Roma viera destrucción. Verulamium, la tercera ciudad, fue destruida con misma completitud. Era más pequeña que Londinium, pero significativamente poblada por británicos romanizados. Esto hace su destrucción especialmente significativa. Boudica castigaba colaboración tanto como ocupación.
Británicos que habían adoptado nombres latinos, vestido romano, costumbres romanas, eran traidores. No importaba que muchos lo habían hecho por supervivencia económica o presión social. En mente de Boudica, habías elegido lado de opresores. Ahora sufrirías consecuencias. Esta purga de colaboradores es aspecto perturbador de rebelión que complica narrativa heroica simple. No era solo resistencia contra ocupantes extranjeros, sino también guerra civil entre británicos. Aquellos que habían encontrado formas de prosperar bajo Roma eran vistos como enemigos tanto como romanos. Es patrón visto en muchas rebeliones anticoloniales a través de historia. Los ocupantes eventualmente se van, pero heridas entre colaboradores y resistentes permanecen generaciones. Las 80.000 muertes que Tácito registra probablemente incluían mayoría de británicos, no romanos. Romanos eran minoría en sus propias colonias, dependían de colaboración local para funcionar. Cuando Boudica destruyó esa estructura de colaboración, mató más a su propio pueblo que a enemigo. Esta ironía trágica es parte de por qué su rebelión finalmente falló. Alienó no solo a Roma, sino también a segmentos significativos de población británica. Cuando llegó batalla final, algunas tribus británicas permanecieron neutrales o incluso apoyaron Roma. No porque amaran ocupación, sino porque temían más a Boudica que a legiones. La batalla final muestra brillantez táctica de Suetonio contra peso numérico de Boudica. Eligió sitio donde terreno neutralizaría ventaja numérica británica completamente. El desfiladero era estrecho, probablemente no más de 500 metros de ancho. Bosque denso en ambos lados prevenía maniobra de flanqueo. Laderas empinadas detrás de posición romana hacían imposible atacar por retaguardia. Británicos tendrían que atacar frontalmente en espacio confinado, exactamente donde legiones eran más letales. Suetonio posicionó sus 10.000 hombres en Cuneus, formación de cuña con punta hacia enemigo. Las legiones formaban centro, tropas auxiliares en flancos, caballería guardando extremos. Cuando británicos cargaron, fue en masa desorganizada como Suetonio anticipó. La vanguardia británica golpeó líneas romanas con tremenda fuerza inicial, pero detrás de ellos miles más empujaban hacia adelante sin coordinación. Los de atrás no podían ver que frente ya estaba atorado, seguían empujando. Esto creó aplastamiento literal, donde guerreros británicos fueron comprimidos tan densamente que no podían usar armas. Las jabalinas romanas, lanzadas en salvas coordinadas, masacraron primeras filas británicas. Cada legionario romano llevaba 2 pilum, jabalinas pesadas diseñadas para penetrar escudos. Cuando golpeaban, hierro se doblaba para que no pudieran ser lanzadas de vuelta. Si penetraban escudo, peso las hacía inmanejables, forzando enemigo a soltar escudo completamente. Miles de británicos fueron cortados por salvas de pilum antes de llegar a combate cuerpo a cuerpo. Cuando líneas chocaron, Gladius romano demostró superioridad en combate cerrado. Espadas largas, celtas, necesitaban espacio para balancear, espacio que no existía en presión del desfiladero. Gladius cortos podían apuñalar eficientemente en espacios reducidos, golpe tras golpe mecánicamente. Legionarios entrenaban puñalada específica al abdomen por debajo del escudo enemigo. Era golpe que mataba rápido mientras minimizaba exposición del soldado romano. Británicos, sin entrenamiento formal similar, peleaban valientemente pero ineficientemente. Coraje individual no podía compensar disciplina colectiva y equipo superior. Después de horas de carnicería, línea británica quebró completamente. El pánico se extendió más rápido que cualquier mensaje podría. Guerreros trataron de huir, pero sus propias familias y carretas bloqueaban retiro, convirtiendo campo de batalla en trampa mortal.
Los romanos, viendo desintegración enemiga, cargaron en formación cerrada. Ya no defendían sino masacraban, cortando fugitivos atrapados contra sus propios carros. Familias británicas que habían venido a celebrar fueron masacradas junto con guerreros. Ancianos, niños, mujeres, romanos no distinguían, todos habían apoyado rebelión. La brutalidad romana en victoria igualaba brutalidad británica en sus masacres previas. Era ciclo de violencia, donde atrocidad generaba atrocidad en respuesta interminable. Tácito registra que romanos perdieron apenas 400 hombres mientras mataban decenas de miles. Incluso si exagerado, indica lo unilateral que fue masacre una vez línea británica colapsó. El destino de Boudica después de batalla es debatido por historiadores. Tácito dice que se envenenó, fuente de información siendo su suegro Agrícola quien luchó en batalla. Casio Dión, escribiendo un siglo después, dice que murió de enfermedad poco después. Ambos coinciden que no fue capturada viva, negando a Roma su trofeo final. El veneno habría sido forma honorable de suicidio en cultura antigua, mejor muerte autoinfligida que captura, exhibición, ejecución pública en Roma. Probablemente usó extracto de tejo, veneno común, disponible en Britania. Muerte por tejo es relativamente rápida, causando paro cardíaco en minutos a horas, dependiendo de dosis. Sus hijas, si sobrevivieron batalla, probablemente eligieron destino similar. No hay escenario donde Roma las habría perdonado, dado daño causado por su madre. Habrían sido encadenadas, exhibidas en triunfo, luego ejecutadas o esclavizadas. Muerte por propia mano era preferible infinitamente a ese destino. El lugar de entierro de Boudica es uno de grandes misterios de historia británica. Leyendas colocan su tumba en docenas de ubicaciones diferentes a través de Inglaterra. Bajo plataforma 10 de King's Cross es ubicación popular en folklore. Primrose Hill en Londres es otra, donde supuestamente está enterrada bajo montículo. Algunos historiadores sugieren que probablemente fue enterrada en territorio iseno, en algún bosque sagrado. Sus seguidores habrían escondido ubicación para prevenir profanación romana. Roma habitualmente profanaba tumbas de enemigos derrotados como insulto final. Entonces, secreto habría sido esencial para darle paz incluso en muerte. Eventualmente, aquellos que conocían ubicación murieron sin revelar secreto. Y Boudica se convirtió en leyenda sin tumba marcada, espíritu sin lugar de descanso conocido. Quizás es apropiado que mujer que desafió imperio no tiene monumento que imperio pudiera destruir. Su memoria vive en historias contadas, no en piedra que puede ser derribada. Es inmortalidad más duradera que cualquier tumba podría proporcionar. El impacto de rebelión de Boudica en política romana fue significativo e inmediato. El procurador Cato Deciano, quien había ordenado azotar a Boudica, nunca regresó a Britania. Fue reemplazado por Julio Clasiciano, quien Tácito describe como más conciliatorio hacia británicos. Clasiciano reportó a Roma que políticas duras de Suetonio estaban prolongando hostilidades innecesariamente. Eventualmente Suetonio fue llamado de vuelta a Roma y reemplazado por gobernador más moderado. Roma reconoció que había empujado británicos demasiado lejos y ajustó políticas en consecuencia. Los peores abusos fueron eliminados, aunque ocupación continuó durante 3 siglos más. Pero relación entre Roma y tribus británicas fue permanentemente alterada por rebelión. Roma nunca olvidó que incluso en provincia pacificada, rebelión masiva podía explotar. Mantenían guarniciones más fuertes en Britania que en provincias comparables. Y trataban a nobleza local con más cuidado, sabiendo que empujarlos podía crear otra Boudica. En este sentido, ella ganó algo incluso en derrota. Cambió cálculo romano sobre gobernanza. Su sacrificio y de 80.000 muertos mejoró marginalmente vida de generaciones futuras de británicos.
No fueron liberados de ocupación, pero ocupación fue menos brutalmente explotadora. Es victoria pequeña y amarga, comprada con precio terrible en vidas. Pero para aquellos británicos que vinieron después, significó diferencia entre supervivencia y aniquilación. La historia de Boudica fue preservada únicamente por historiadores romanos, irónicamente. Los británicos celtas no tenían tradición de historia escrita, dependían de tradición oral. Y tradición oral raramente sobrevive conquistas que destruyen sociedades que la mantienen. Entonces lo que sabemos de Boudica viene de enemigos que la derrotaron. Tácito, escribiendo décadas después, tenía fuentes de primera mano a través de su suegro, pero también tenía agenda, demostrar que Roma era civilización superior contra barbarie británica. Su descripción de Boudica es mezcla de admiración reluctante por coraje y horror ante brutalidad. La presenta como noble en motivación, pero salvaje en métodos, valiente pero condenada. Es retrato complejo que ha permitido interpretaciones múltiples a través de siglos. Casiodión, escribiendo un siglo y medio después, añade detalles dramáticos que probablemente inventó. Describe discurso de Boudica antes de batalla que suena más romano que celta, pero preserva memoria de evento y figura que podría haberse perdido completamente. Sin estos historiadores romanos, Boudica sería completamente olvidada. Es paradoja que sobrevive en historia únicamente porque enemigos consideraron su rebelión lo suficientemente significativa para registrar. En época medieval, Boudica fue mayormente olvidada o confundida con otras figuras. No fue hasta Renacimiento que humanistas redescubrieron textos romanos clásicos. Súbitamente, historia de reina británica que desafió Roma capturó imaginación. En Inglaterra Tudor, Boudica fue adoptada como ancestro simbólica de nacionalismo británico. Isabel I veía paralelos entre ella misma y esta reina guerrera antigua. Ambas mujeres gobernando en mundo de hombres, ambas desafiando poderes extranjeros. Victorianos llevaron Boudicamanía a nuevas alturas en siglo XIX. La encajaron en narrativas imperiales británicas. Britania antigua, resistiendo tiranía extranjera. Convenientemente ignoraban que Britania propia ahora era imperio conquistando otros. La estatua de Boudica cerca de Puente de Westminster fue erigida en 1902. Muestra a ella heroicamente en carro con hijas, lista para batalla. Es imagen poderosa pero históricamente problemática. Romanticiza masacres que dirigió. En era moderna, Boudica ha sido reimaginada múltiples veces para audiencias diferentes. Feministas la ven como mujer rechazando victimización patriarcal a través de acción violenta. Nacionalistas británicos la ven como símbolo de resistencia contra dominación extranjera. Pacifistas la usan como advertencia sobre ciclos de violencia, generando más violencia. Antiimperialistas la ven como figura anticolonial temprana, luchando contra ocupación. Todas estas lecturas contienen verdad parcial porque Boudica era suficientemente compleja para múltiples interpretaciones. La pregunta que su historia plantea permanece relevante. Cuando sistema de justicia falla completamente, ¿qué opciones quedan? Cuando autoridad que debería proteger es la que viola, ¿dónde buscas recurso? Boudica enfrentó estas preguntas y eligió violencia como respuesta. No era única opción teóricamente, podría haber huido, podría haber aceptado destino. Pero eligió luchar sabiendo que probablemente perdería, que moriría en el intento. ¿Fue elección correcta? Depende de qué valores consideras más importantes. Si valoras supervivencia sobre todo, fue desastre que mató decenas de miles innecesariamente. Si valoras dignidad y resistencia sobre vida misma, fue heroico rechazo de opresión. Probablemente verdad está entre extremos. Fue humana respondiendo a trauma imposible con recursos disponibles.
Hizo elecciones terribles que resultaron en sufrimiento masivo, pero contexto explica si no justifica. Roma había creado situación donde violencia parecía única respuesta posible a injusticia intolerable, y Boudica, con toda su furia y dolor, proporcionó esa respuesta con consecuencias devastadoras para todos. Su historia no ofrece respuestas fáciles, sino preguntas difíciles sobre justicia, venganza y costo de resistencia. Y esas preguntas resuenan 2 milenios después porque siguen siendo relevantes. Boudica murió hace casi 2000 años, pero su historia vive porque habla a algo fundamental en experiencia humana. El deseo de justicia cuando sistema la niega, el impulso de resistir cuando opresión es intolerable, y el precio terrible que tanto resistencia como opresión cobran en vidas humanas reales. 80.000 murieron en venganza de Boudica, número que debería hacer pausar cualquier celebración simple de violencia, pero también fueron respuesta a violencia sistemática que Roma había infligido primero en conquista. ¿Dónde comenzó ciclo? ¿Quién es responsable de espiral de atrocidad? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero Historia de Boudica nos fuerza a confrontarlas. Y en confrontación está valor de recordar su historia no como fábula heroica simple, sino como tragedia compleja, tragedia de mujer destruida por violencia, quien se convirtió en violencia ella misma, de víctima quien se transformó en victimaria, de madre quebrada quien quebró naciones. Su venganza fue terrible, completa e insuficiente. Terrible en brutalidad infligida a decenas de miles de inocentes y culpables por igual. Completa en destrucción de 3 ciudades hasta cimientos. E insuficiente porque no logró objetivo final: expulsar Roma de Britania. Pero su legado no está en victoria o derrota militar, sino en memoria que dejó. Memoria de que hay límites incluso al poder imperial, que víctimas pueden volverse fuego, que opresión puede generar resistencia que casi destruye opresor, y que el precio de humillación puede ser aniquilación casi total. Roma aprendió esta lección en Britania en años 60 d.C., a través de ruinas de 3 ciudades y 80.000 muertos, a través de rebelión que casi les costó provincia entera, a través de mujer quien se negó a aceptar destrucción de su familia sin respuesta. Boudica, la vengadora, la masacradora, la reina guerrera. Su historia es horrible y humana, comprensible y condenable. Es recordatorio de que historia real raramente tiene héroes simples o villanos puros. Solo tiene personas haciendo elecciones bajo presiones inimaginables, con consecuencias impredecibles. Y a veces esas personas cambian curso de imperios con fuego y sangre. Esa es verdad de Boudica, reina quien quemó mundo en venganza, y cuya memoria arde todavía 2000 años después, recordándonos límites de poder y precio de injusticia. En el año 60 después de Cristo, una mujer cambió el curso de la historia británica con fuego y sangre. Su nombre era Boudica, reina de los Icenos, una tribu poderosa en lo que hoy es el este de Inglaterra. Los romanos la habían humillado de la forma más brutal imaginable. Habían azotado su espalda hasta dejarla en carne viva. Habían violado a sus 2 hijas adolescentes frente a ella. Habían confiscado todas sus tierras, su riqueza, su dignidad. Los romanos pensaron que esto la destruiría, que la haría sumisa y obediente. Estaban terriblemente equivocados. Boudica no se rompió, se transformó en algo que los romanos nunca habían visto, una reina guerrera sediente de venganza. En menos de 3 meses, ella y su ejército masacrarían 80.000 romanos y destruirían 3 ciudades hasta los cimientos. Su furia sería tan terrible que casi expulsaría a Roma de Britania para siempre.
Boudica no nació para ser guerrera, nació en la realeza tribal británica alrededor del año 30 de Cristo. Era de la tribu Icena, pueblo celta que habitaba las tierras fértiles del este de Britania. Los celtas tenían visión diferente sobre las mujeres que los romanos. Podían ser líderes, guerreras, druidas. Boudica creció aprendiendo no solo tareas domésticas, sino también estrategia, liderazgo y combate. Era excepcionalmente alta para su época, probablemente más de 1,70 m, imponente físicamente. Los historiadores romanos la describirían más tarde como aterradora en apariencia, con cabello rojo llameante que le llegaba a las caderas. Tenía voz áspera y penetrante que podía escucharse sobre el ruido de batalla. Su mirada, según las crónicas, era feroz e inteligente, capaz de intimidar a guerreros experimentados. Se casó con Prasutagus, rey de los Icenos, y juntos gobernaron su tribu con relativa prosperidad. Tuvieron 2 hijas, cuya belleza era comentada incluso en textos romanos. La vida era buena, las cosechas abundantes, el ganado próspero, el pueblo mayormente en paz. Pero esta paz era frágil, construida sobre acuerdo precario con el poder más grande del mundo conocido: Roma. Los romanos habían invadido Britania en el año 43 d.C., bajo el emperador Claudio. No fue conquista rápida, sino proceso gradual de anexión, negociación y a veces guerra brutal. Muchas tribus británicas resistieron ferozmente. Otras hicieron acuerdos, otras fueron simplemente aplastadas. Prasutagus, el esposo de Boudica, había elegido la diplomacia. Se convirtió en rey cliente de Roma, manteniendo autonomía nominal a cambio de lealtad y tributo. Era equilibrio delicado. Demasiada independencia y Roma intervendría militarmente, demasiada sumisión y su pueblo se rebelaría. Durante años funcionó razonablemente bien. Los icenos mantenían sus costumbres, mientras Roma obtenía tributos y estabilidad. Pero Prasutagus sabía que este arreglo era temporal. Roma eventualmente absorbería todo. Entonces hizo plan para proteger a su familia después de su muerte. Dejó testamento dividiendo su reino. La mitad para el emperador romano Nerón, la otra mitad para sus 2 hijas. Pensó que esto satisfaría a Roma mientras aseguraba algo para su familia. Fue error fatal que desataría uno de los levantamientos más sangrientos contra Roma. Cuando Prasutagus murió en el año 60 d.C., los romanos ignoraron completamente su testamento. Para Roma, los reinos clientes eran propiedad imperial, no herencia familiar. El procurador Cato Deciano fue enviado para anexar todo el territorio iceno. Llegó con soldados, administradores y actitud de conquistador, no de aliado respetuoso. Declaró que todo el reino iceno ahora pertenecía directamente a Roma. Todas las propiedades, tierras, ganado, tesoros, todo confiscado para el emperador. La nobleza icena que había prestado dinero a Roma fue exigida pagar inmediatamente, arruinándolos. Boudica protestó, presentó el testamento de su esposo, argumentó que tenían acuerdo. La respuesta romana fue brutal y calculada para humillar. Ordenaron que Boudica fuera azotada públicamente, no como castigo por crimen específico, sino como demostración de poder, para mostrar que reina británica no valía más que esclava. La azotaron frente a su pueblo, frente a sus hijas, frente a los nobles icenos que habían sido sus aliados. Cada latigazo no solo desgarraba su espalda, sino también destrozaba el respeto y la autoridad que había tenido. Pero los romanos no se detuvieron allí. En su arrogancia y crueldad fueron mucho más lejos. Tomaron a las 2 hijas adolescentes de Boudica y las violaron. Múltiples soldados romanos, uno tras otro, mientras Boudica sangraba y era forzada a escuchar. Era violación como arma de guerra, diseñada para destruir completamente a familia real icena.
Los romanos habían hecho esto antes en otras conquistas. Violar a mujeres de familias poderosas demostraba dominación total. Era mensaje para todos los británicos. Esto es lo que pasa cuando desafían a Roma. Ni siquiera sus reinas están a salvo. Pensaron que Boudica, humillada y destruida, sería advertencia viviente contra resistencia. No entendieron a la mujer que habían creado, porque Boudica no se rompió, ardió. Su dolor se transformó en furia, su humillación en determinación de hierro, su sufrimiento en sed de venganza absoluta. Mientras sanaba de las heridas del azote, mientras consolaba a sus hijas traumatizadas, Boudica planeaba algo impensable. No solo resistencia, no solo protesta, sino guerra total contra el imperio más poderoso del mundo. Comenzó a enviar mensajeros secretos a otras tribus británicas. Todas tenían agravios contra Roma. Los trinovantes habían sido expulsados de sus tierras para construcción de colonia romana. Habían visto templo enorme construido para adorar al emperador Claudio como Dios, pagado con sus impuestos. Otras tribus habían sufrido confiscaciones, impuestos aplastantes, esclavización de sus pueblos. El mensaje de Boudica era simple pero poderoso. Roma nos ha quitado todo, ahora les quitaremos todo a ellos. La respuesta fue masiva. Tribus que normalmente competían entre sí se unieron bajo liderazgo de Boudica. No porque ella fuera estratega militar probada, sino porque representaba algo que todos sentían: furia justificada. Guerreros llegaban con sus armas, granjeros traían herramientas convertidas en instrumentos de muerte. Mujeres venían también, porque en cultura celta podían pelear junto a hombres si elegían hacerlo. En semanas, Boudica tenía ejército de decenas de miles, probablemente cerca de 100.000 combatientes. Era horda masiva, desorganizada comparada con legiones romanas, pero motivada por odio puro. Boudica los arengaba con voz que tronaba sobre las multitudes reunidas. Los romanos nos han robado nuestras tierras, nuestras riquezas, nuestras vidas, gritaba. Han violado a nuestras hijas, han esclavizado a nuestros hijos, han profanado a nuestros dioses. Pero somos más, somos feroces, y esta es nuestra tierra, no la de ellos. Que sepan lo que significa enfrentar la furia de Britania, que aprendan que no somos esclavos. El momento para atacar era perfecto. Casi toda la fuerza militar romana en Britania estaba lejos. El gobernador Suetonio Paulino había llevado las mejores legiones al oeste, a la isla de Mona. Estaba masacrando druidas y destruyendo sus bosques sagrados, operación brutal que requería sus mejores tropas. Esto dejaba el sureste de Britania, la parte más romanizada, prácticamente indefensa. Las ciudades principales tenían solo guarniciones pequeñas, suficientes para mantener orden, pero no para guerra real. Boudica eligió su primer objetivo con cuidado calculado: Camulodunum, la colonia romana más antigua en Britania. Hoy es la ciudad de Colchester, pero en el año 60 d.C. era símbolo supremo del dominio romano. Era donde veteranos romanos se habían establecido después de retirarse del servicio militar. Habían tomado las mejores tierras británicas, expulsando a propietarios originales sin compensación. Y en el centro de la ciudad se alzaba el templo de Claudio, enorme estructura dedicando emperador muerto como Dios. Era insulto máximo a británicos, forzados a financiar adoración de su conquistador. Camulodunum no tenía murallas defensivas. Los romanos estaban tan confiados en su control que no las habían construido. La guarnición era apenas 200 soldados, principalmente veteranos viejos fuera de forma. Cuando llegaron noticias de que ejército masivo de británicos se acercaba, entraron en pánico. Enviaron mensajeros urgentes al procurador Deciano pidiendo refuerzos. Él envió apenas 200 hombres mal armados. No era suficiente ni remotamente
Boudica llegó con decenas de miles de guerreros sedientos de sangre. Lo que siguió fue una de las masacres más completas en historia romana. El ejército de Boudica no solo atacó Camulodunum, lo aniquiló completamente de la existencia. Los británicos cayeron sobre la ciudad como marea imparable de furia y violencia. No hubo cuartel, no hubo prisioneros, no hubo misericordia para nadie que pareciera romano o colaborador. Los veteranos romanos intentaron defender el templo de Claudio, el edificio más fortificado disponible. Se atrincheraron con sus familias, esperando refuerzos que nunca llegarían. Resistieron 2 días mientras británicos golpeaban las puertas y escalaban los muros. Cuando finalmente entraron, masacraron a todos adentro, hombres, mujeres, niños, ancianos. No había distinción. Todos los asociados con Roma merecían muerte en la mente de vengadores de Boudica. Pero no se detuvieron en matar, destruyeron metódicamente toda la ciudad. Quemaron cada edificio hasta los cimientos. El fuego era tan intenso que derretía cerámica y metal. Arqueólogos modernos han encontrado capa gruesa de ceniza roja quemada en Colchester, evidencia del infierno que Boudica desató. El templo de Claudio, símbolo del dominio romano, fue especialmente objetivo de furia. Lo demolieron piedra por piedra, destruyendo cada estatua, cada inscripción que glorificaba Roma. Miles murieron en Camulodunum. Estimaciones modernas sugieren entre 15 y 20.000. No solo romanos, sino también británicos que habían colaborado con ocupantes, comerciantes, esclavos. Nadie asociado con Roma fue perdonado en la venganza salvaje de Boudica. Las noticias de la destrucción de Camulodunum electrificaron Britania y horrorizaron a Roma. El procurador Deciano, cobarde responsable de azotar a Boudica, huyó inmediatamente a Galia. Sabía que si Boudica lo capturaba, su muerte sería prolongada y agonizante, más allá de imaginación. El gobernador Suetonio Paulino recibió noticias mientras todavía estaba en Mona. Inmediatamente abandonó su campaña contra druidas y marchó sus legiones hacia el sureste a marcha forzada. Pero estaba a días de distancia y Boudica no esperaría. Tenía impulso y sed de sangre aún insatisfecha. Su siguiente objetivo fue Londinium, lo que hoy es Londres. En el año 60 d.C., Londinium era ciudad comercial próspera pero no particularmente fortificada. Era centro de comercio con puente importante sobre el Támesis, lugar donde mercaderes prosperaban. La población era mezcla de romanos, comerciantes de todo el imperio y británicos que habían adoptado estilos de vida romanos. Para Boudica y su ejército, todos eran traidores o invasores que merecían morir. Suetonio llegó a Londinium justo antes que ejército de Boudica. Evaluó la situación rápidamente. La ciudad no tenía defensas reales, su ejército era demasiado pequeño. Tomó decisión brutal, pero tácticamente correcta: abandonar Londinium a su destino. Anunció que cualquiera que pudiera marchar con sus legiones sería evacuado. El resto estaba condenado. Miles huyeron con el ejército romano, pero decenas de miles permanecieron. Ancianos, enfermos, aquellos con demasiado que perder. Mercaderes con almacenes llenos de mercancía, artesanos con talleres, familias con hogares que no podían abandonar. Se convencieron de que podrían negociar, que podrían esconderse, que tal vez Boudica tendría misericordia. No entendían que para Boudica el concepto de misericordia había muerto el día que azotaron su espalda y violaron sus hijas. Cuando el ejército británico llegó a Londinium, lo que siguió fue aún peor que Camulodunum. No hubo ni siquiera pretensión de batalla militar, fue simplemente masacre organizada de población civil. Los guerreros de Boudica recorrieron sistemáticamente cada calle, entrando a cada edificio, matando a todos.
No importaba edad, género o súplicas, si estaban en Londinium, morían. Las excavaciones arqueológicas modernas han revelado evidencia escalofriante de esta masacre. Fosas comunes llenas de esqueletos decapitados, muchos mostrando señales de tortura antes de muerte. Cráneos aplastados, huesos rotos, evidencia de violencia extrema infligida antes del golpe final. Bebés fueron encontrados con cráneos fracturados, mujeres embarazadas fueron destripadas, ancianos fueron desmembrados. No fue simplemente ejecución eficiente, sino frenético, estallido de violencia vengativa. Boudica no solo quería matar romanos, quería que sufrieran como ella había sufrido. Los templos romanos fueron profanados específicamente, sacerdotes fueron crucificados en sus propios altares. Las estatuas de emperadores fueron derribadas y destrozadas. Las cabezas fueron exhibidas en picas. Y nuevamente, como en Camulodunum, quemaron todo hasta que no quedó nada excepto ceniza. La capa de destrucción en Londres es tan prominente que arqueólogos la llaman capa de Boudica. Es estrato distintivo de ceniza roja oscura mezclada con objetos quemados y huesos humanos. Se puede rastrear por toda la ciudad antigua, testimonio silencioso de genocidio que ocurrió allí. Las estimaciones del número de muertos en Londinium varían, pero probablemente entre 25 y 30.000 personas perecieron. En un solo día, Boudica había destruido el centro comercial más importante de Britania romana. Pero su sed de venganza seguía insatisfecha. Había una tercera ciudad romana que necesitaba ser borrada. Verulamium, hoy St. Albans, era municipium romano, ciudad de ciudadanos romanos libres. Era comunidad próspera donde británicos romanizados habían adoptado completamente estilo de vida romano. Hablaban latín, vestían togas, adoraban dioses romanos junto a sus deidades nativas. Para Boudica eran traidores quizás incluso peores que los romanos mismos. Habían abandonado sus raíces británicas para abrazar cultura de conquistadores. Verulamium no tenía ejército, no tenía defensas. Los habitantes habían escuchado lo que pasó en las otras ciudades. Intentaron evacuar, pero la mayoría no tuvo tiempo o lugar a donde ir. Cuando llegó Boudica, la masacre fue tan completa como en las ciudades anteriores. Mataron a todos, quemaron todo, destruyeron hasta los cimientos. Los arqueólogos han encontrado la misma capa de destrucción: ceniza, huesos, evidencia de violencia masiva. Con la destrucción de Verulamium, el número total de muertos alcanzaba aproximadamente 80.000 personas. 80.000 vidas tomadas en venganza por los ultrajes cometidos contra una mujer y sus hijas. 3 prósperas ciudades romanas reducidas a campos de ceniza y huesos. El prestigio romano en Britania estaba destrozado. El mito de invencibilidad imperial había muerto. Por primera vez desde la invasión de Claudio, parecía posible que Roma pudiera ser expulsada completamente de Britania. Boudica estaba en la cima de su poder, su ejército era masivo, la moral era alta, Roma parecía indefensa, pero Suetonio Paulino, el gobernador romano, era general experimentado que no se rendía fácilmente. Había reunido lo que quedaba de fuerzas romanas en Britania, aproximadamente 10.000 soldados. Contra más de 100.000 guerreros británicos, las probabilidades eran abrumadoramente desfavorables, pero Suetonio tenía ventajas: disciplina, entrenamiento, tácticas y equipos superiores, y crucialmente eligió el campo de batalla, una ubicación estrecha que neutralizaría ventaja numérica británica. El lugar exacto de la batalla final no se conoce con certeza, probablemente en algún lugar de las Midlands. Suetonio posicionó su ejército en desfiladero estrecho con bosque denso en los flancos. Los británicos no podrían usar sus números para rodear, tendrían que atacar frontalmente en espacio confinado. Era trampa perfecta,
Pero Boudica, envalentonada por victorias fáciles, no reconoció el peligro. Cuando los ejércitos se encontraron, Boudica dirigió a sus tropas desde su carro de guerra, su cabello rojo volando, su voz resonando sobre el campo, arengando a sus guerreros a una victoria más. «Hoy terminamos lo que comenzamos», gritó. «Hoy expulsamos a Roma de nuestra tierra para siempre». El ejército británico rugió en respuesta, confiado en que su número aplastaría a los romanos fácilmente. Las familias británicas habían venido también, posicionando sus carretas detrás del ejército para observar victoria segura. Era error fatal que resultaría en catástrofe. Cuando comenzó la batalla, los británicos cargaron en masa desorganizada, esperando abrumar por puro número. Pero el terreno estrecho significaba que solo aquellos al frente podían pelear. El resto esperaba atrás inútilmente. Las legiones romanas, en formación disciplinada, lanzaron jabalinas que destruyeron las primeras filas británicas. Luego, avanzaron con escudos y espadas cortas, máquina de matar perfectamente entrenada. Los británicos, con sus espadas largas, necesitaban espacio para balancear, espacio que no tenían en Confín. Los romanos, con gladius cortos, apuñalaban eficientemente en combate cerrado. Fue masacre. Las primeras filas británicas cayeron en minutos, aplastadas por maquinaria militar romana. Los de atrás empujaban hacia adelante sin ver el desastre adelante, creando aplastamiento mortal. Boudica intentó reorganizar, pero era demasiado tarde. El pánico se extendía como fuego. Cuando británicos finalmente intentaron retirarse, descubrieron que sus propias carretas bloqueaban escape. Las familias que habían venido a celebrar victoria ahora atrapaban a sus guerreros. Los romanos, viendo la confusión, cargaron en formación cerrada, empujando británicos contra sus propios carros. Lo que siguió fue una de las masacres más completas en historia militar. Los romanos no dieron cuartel. Mataron todo lo que se movía, guerreros, mujeres, niños, incluso animales. El historiador romano Tácito, cuyo suegro luchó en la batalla, registró que 80.000 británicos murieron. Esto probablemente es exageración, pero incluso reducido, las pérdidas británicas fueron devastadoras. El ejército que había aterrorizado a Roma durante meses fue aniquilado en una tarde. Boudica sobrevivió la batalla, pero sabía que todo estaba perdido. Su venganza había sido terrible, pero finalmente insuficiente contra máquina militar romana. Enfrentaba captura, cadenas, exhibición en triunfo romano en Roma, ejecución pública humillante, o peor, ser mantenida viva como advertencia, encadenada y mostrada como ejemplo de lo que pasa con rebeldes. Los romanos habrían disfrutado especialmente humillarla, dado el daño que había causado. Boudica eligió su propio destino. Según las fuentes, tomó veneno y murió libre. Sus hijas, que habían sido violadas y habían presenciado toda la rebelión, probablemente murieron con ella. No hay registro de qué les pasó específicamente. Simplemente desaparecen de la historia. Su tumba nunca fue encontrada. Leyenda dice que está enterrada en algún lugar bajo Londres. Algunos dicen bajo la plataforma 10 de estación King's Cross, otros bajo colina de Primrose. Probablemente fue enterrada en secreto por sobrevivientes de su tribu para prevenir profanación romana. Su ubicación exacta se perdió con aquellos que la enterraron, pero su legado sobrevivió de maneras que Roma nunca pretendió.